En línea se encuentra con nosotros Gabriela Piovani, médica infectóloga. Gabriela, ¿qué tal? Buenos días, todo el equipo de la FENIUR te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Gabriela Piovano. ¿No? Sí, perdón, mala mía. Te he cambiado el apellido 2 veces. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Todo bien acá, en esta parte que nos toca vivir de la historia, ¿no? Tal cual. Lamentablemente es así, pero bueno, tenemos que hacer fuerza todos. Gaby, queremos charlar un poquito con vos con respecto a estos nuevos casos y la realidad, los nuevos récords que nos toca vivir día a día en el país. Por allí se van, ramificando en algunos sectores del país. Por ahí los récords van apareciendo en diferentes provincias, donde parece por allí un poco, principalmente Buenos Aires, haberse desestresado un poco de esta cantidad de contagios. Bueno, esto es lo que habíamos planteado al principio de la pandemia, ¿no? De que el aislamiento generalizado iba a servir para evitar la circulación comunitaria temprana a un sistema de salud que no estaba bien, para justamente, digamos, por un lado retrasar que mucha gente muera de golpe de entrada y a su vez para preparar a ese sistema, ¿no? Desde ya que en una Argentina tan desigual, obviamente la preparación esa fue totalmente distinta, ¿no? Porque claro. En Capital Federal y en el conurbano bonaerense, el famoso AMBA que constituyen... Sí. Tiene una concentración de personas y de recursos muchísimo más grande, ¿no? Y obviamente a su vez sabiendo que era la primera línea de afectación, porque justamente esto vino en avión, y es más, el primer afectado en esto fue el sector privado antes que el sector público, ¿no es cierto? Y en ese sentido, entonces, creo que la desigualdad, entonces ya con respecto al interior, se hizo mayor, porque ahí está donde surge esto de que entonces el virus, lógicamente, como se tomó por temprano las determinaciones, porque vos fijate, vos vas a decir, bueno, sí, pero ¿qué sentido tenía? Y bueno, pero si yo tengo una señora que viene de España, organiza una mateada, y me mete a toda la provincia del Chaco en cuarentena, imagínate que entonces la conducta que tendríamos que haber tenido todos es de quedarnos cada uno, por lo menos por un tiempo de entrada, restringiendo la mayor cantidad posible de la circulación. Gabriela, a tu óptica... Ya termino. ¿Qué pasa entonces? Después, desgraciadamente, entonces se logra el cometido, que es que no haya circulación. Pero no logramos que el virus no esté, por ejemplo, en los conglomerados. Entonces, en el interior, entonces empieza esta rivalidad para mí, ¿no? Que he vivido en el interior y que me siento del interior, esta rivalidad con la CAPI, ¿no? Con los porteños, etcétera, y yo creo que eso llevó a menospreciar y a desestimar de lo que se estaba hablando. Entonces, cuando se pone una fase 5, y a su vez se estimulan actitudes de rebeldía en la población, ¿no es cierto?, con marchas, con todo un montón de cosas, bueno, esto está estallando y va a seguir estallando en la medida que no entiendan que acá no están compitiendo con la Capital Federal, que acá el problema no es Alberto Fernández, ni Larreta, ni Macri, ni nadie de ellos. Acá el tema es un virus, y que cuanto más saturemos el sistema, menos posibilidades de que los que necesitan atención la puedan tener, y muchos de los que conocemos, porque en el interior nos conocemos, nos relacionamos, y además a veces es gente que amamos, se pueden llegar a morir. Sí, lamentablemente es así. Gaby, a tu óptica, ¿la cuarentena se ha hecho a tiempo, se hizo tarde, se hizo temprano? Mira, cuando empezó la cuestión que esto venía en avión, vuelvo a insistirte, a mí me parecía que, porque ya se había empezado, porque los medios ahora se olvidan que ellos empezaron a decir que había que cerrar. Entonces, cuando llegan los medios, decían, no, pero tiene que cerrar. Yo decía, no, pero cerrar todo el país, ¿viste? Cuando vos tenés algo que es tan específico, tan puntual, ¿no?
Es necesario. Ahora, la verdad es que cuando pasa esto que estamos hablando, de la médica, encima médica, ¿entendés? Médica que viene de un lugar donde ya vimos video, vimos esto, y la mina llega y hace una mateada y le chupa 3 huevos todo, Sí. y después tenés el otro que viene al casamiento y lo mata al marido de la abuela. Y vos ahí decís, bueno, evidentemente, porque acá no hablemos entonces de la gente que no tiene educación, Claro. de la gente que no tiene plata, de la gente que no es viajada. Claro. Acá, desgraciadamente, profesionales de la salud no han tomado esto con seriedad. Entonces, evidentemente hay alguien que se tiene que poner serio en esto, y fue el Estado. Y fue el Estado, y de esa forma te puedo asegurar que si nosotros hoy no tenemos millones de infectados y no tenemos cientos de miles de muertos, aún hoy, es porque se tomó esa medida, y no es verdad que estuvimos 6 meses encerrados. Nosotros tuvimos 3 meses encerrados y después empezaron las aperturas y ahí empezaron a subir los casos. O sea, yo le pido a la gente que siente, ya que están muchas horas, todos estamos frente a la computadora, que se tomen el trabajo y entren a los lugares donde están las curvas, y ahí pueden ver muy bien de lo que yo les hablo, porque hasta hay gente que es tan dañina, tan mala con esto, porque realmente es patético que en el medio de esta situación haya gente que contrapone intereses personales para hablar de estos temas, ¿no? Entonces le quieren hacer creer a la gente que estuvimos todo este tiempo encerrados y entonces ahora todo lo que hay es que quiere decir que nos sirvió. Claro. No. Si nosotros, Gabriela. además, si nosotros no siguiéramos encerrados, por ejemplo en Capital y en Conurbano, como seguimos encerrados, más allá de que puedas ir a tomar a un bar algo, te volvés a tu casa, o sea, hoy no hay circulación, eso es lo que hace que nosotros ahora no estemos realmente recibiendo gente a morirse en la puerta del hospital. Claro. O sea, eso te lo aseguro yo, porque vos fíjate ahora, te pido que mires, y le pido a la gente también que mire, que en España, mirá, están mostrando que la gente salió a pedir que el ejército intervenga. Claro, porque no se Claro, cuidan. sí. ¿Entendés? Pasó en Entonces, Italia también, sí. que en Italia... Claro, escúchame, y nos hablaron de Israel. No, Sí. Israel ya, porque Sí. aparte siempre nos chiruceamos a nosotros mismos. Siempre estamos pegándole al ser nacional como si fuera una porquería, porque claro, si es argentino seguro que es malo. No es Claro. así, no es así. Por eso, porque es muy difícil trabajar en la desesperanza y el desapego, ¿me entendés? Entonces Sí. nosotros tenemos que saber que por el contrario, lo que nosotros hicimos estuvo bien, fue ejemplo, nos dio ventaja, hizo que nosotros tengamos una mortalidad del 2%, cuando España e Italia llegaron al 16% de mortalidad. Entonces, de ninguna forma estuvo, o sea, obviamente, viste, después podés puntualizar, pero vos fíjate, entonces, se hacen las aperturas, los lugares empiezan a confiar, dicen, bueno, hagamos turismo, hagamos esto, bueno, listo, ahí estamos. Jujuy está estallada, Mendoza está estallada, Río Negro está estallada, Chaco sigue mal, bueno, y lamentablemente localidades puntuales que no se habla, porque aparte no se habla de estas cosas, porque también ¿qué pasa? La gente, si a vos tu familiar se muere en tu casa y te pones mal porque pensás que por ahí vas a tener un problema judicial inclusive, ¿no? Claro. Entonces por ahí no estás contando cómo tanta gente ya se está quedando afuera. Claro. No Gaby, en Cava, no Gaby. en el AMBA, pero sí en el interior del país. Planteaste ahí el tema muertes y bueno, y en los últimos días, en las últimas horas, conocimos estas cifras récord que para ellos son un poco más preocupantes, que marcaron 430, si mal no me equivoco, nuevas muertes en las últimas Hola. horas. Esto me imagino que tal vez debe ser que algunas muertes se cargaron un poco después, o puede ser este número en las últimas 24 horas. Mira, lo que pasa es que el sistema cuando se satura empieza a dejar gente afuera y la gente se muere. Una vez que la gente se muere, el sistema se desatura. Entonces podés volver a entrar la gente, ¿viste? A los lugares. Claro. Y así va. Ahora, si nosotros seguimos con el plan
de que cada fin de semana van a hacer una marchita, de que cada vez que pueden van a hacer un asado, o van a hacer una qué sé yo qué, para una fiesta multitudinaria. Bueno, lo que pasa es que por eso es difícil, ¿viste? Muy difícil, porque tampoco somos nosotros, ¿viste? La policía. Después también pensás si la policía está para eso. Claro. ¿Viste? Después pensás, bueno, si esta persona ya recibió la información, ya vio lo que pasa, ya esto, y sigue con esta situación, bueno, ¿qué podés hacer? No sé, ¿viste? O sea, porque nosotros tampoco tenemos esa cultura, o sea, tenemos una cultura represiva desde ya, que la tenemos. Dios mío, nos costó tanto. Sí. Pero también uno cree que políticamente no puede tener que recurrir a eso. Sin embargo, fíjate que los lugares han vuelto a fase 1, porque no hay forma si no es hoy por hoy restringiendo la circulación. Entonces, yo creo que las muertes sí, son variables porque sí, se tardan en cargar, ¿viste? Entonces, bueno, te van a hacer un pico. Pero no te extrañes que empiece a asumir el porcentaje de muertes, porque nosotros acá aparte se agarran siempre de cualquier dato para que la gente esté enojada, ¿viste? Sí, como que el humor está súper cambiante. Sí. El humor está súper cambiante permanentemente. Claro, pero porque a propósito, escuchame, acá ha pasado, por eso no quieren que hablemos de las cosas, pero acá hay que hablar de las cosas. Llegó el momento de hablar de las cosas, basta de no hablar, no hablemos de política, y si no hablas de política, ¿de qué carajo vas a hablar? Si todo esto depende de eso. Bien. O sea, no el virus no depende de la política, que es lo que le digo a la gente, lo que depende de cómo nos va a ir a nosotros, qué respuesta política dan los que dirigen nuestras vidas, a los cuales elegimos. Claro. Entonces, ahí es donde uno tiene que involucrarse, no ir a tirar una bomba, no es eso hacer política. Hacer política es decir, a ver, este tipo dejó vencer vacunas, este tipo, el año pasado hubo 32.000 muertes, y eso no es de todos los años, eso fue el año pasado, porque hubo un rebrote de H1N1, y ahora encontramos las vacunas que las habían, que vos te dabas cuenta, o no sé ustedes, pero yo que trabajo también para el PAMI, yo me di cuenta que no había vacunas. Entonces, todo eso tiene que ver con una forma de ver la administración de los recursos, donde esta gente, y hablo ya de Mauricio Macri, y hablo de Rubinstein, que se dan el lujo de ir a hablar y ser asesores. Claro. Y ahora, cuando los lugares que ellos asesoraron están muriendo la gente, siguen hablando, y todavía le pagan a gente para que en internet los defienda y para que te vengan a atacar y todo eso, y es terrible. Claro. Entonces, eso es lo que hace que la gente, lógicamente, que no entiende por ahí... Gaby, ¿ya estamos en el pico más alto de los contagios o hay que esperar más de esto? Yo creo esto, si vos no parás la circulación, no va a parar de subir, ¿se entiende? Sí. Claro. Si vos no parás la circulación, no va a parar de subir. O sea, nosotros el pico es cuando algo sucedió la mayor cantidad de veces y a partir de ahí empieza cada vez a ser menos. ¿Se entiende? Y está complicado. O sea, lo que más alto llegó algo y después empieza a bajar. Claro. Nosotros, a este virus, porque hay alguno que dice que, por ejemplo, el virus, no este virus, sino que los virus, después de una determinada cantidad de gente que afectó, se va debilitando. Es una pavada absoluta, ¿entendés? Porque el virus no es el mismo virus el que afectó al primero que al último. ¿Por qué se haría más débil? O sea, por lo menos no es lo que pasó con este virus. Lo que pasó con este virus es que cada vez que se abrió y los países que estuvieron abiertos ya tienen millones y millones y millones de casos. Claro. Gaby, ¿sabés que te consulto por algo puntual que nos quedó ayer y que hablábamos con un médico que vivía en Suecia, que vive en Suecia para ser correctos, y él hablaba de esto denominado inmunidad de rebaño? ¿Esto podría ser aplicable acá en Argentina? ¿Crees que podría ser posible o las consecuencias de dejar que se contagie la mayor cantidad de población sería irreversible? Y vos imaginate que, por ejemplo, para la Argentina estaríamos hablando de 26 millones de personas que deberían infectarse ya para que nos sirva.
Y esas 26 millones de personas infectadas ya van a demandar un 20% de esas 20 millones, van a demandar ingresar a algún lado. Ujú. Y de esas personas que ingresen, un total, un 5% van a necesitar terapia. Entonces vas a un genocidio, ¿está bien? Claro, un O genocidio sea, yo social. creo que se hablan muchas boludeces, se dicen cosas que son que son atractivas, pero que realmente no son. Lo que sí puede pasar en Suecia, que es lo que nos pasa acá, que es lo que yo te digo, por el contrario de la inmunidad de rebaño, porque vuelvo a lo mismo, o sea, vos tenés una población de 100 tipos, necesitas que 60 se infecten. Sí, Está bien, pero bueno, tenés poblaciones de 100 personas. claro. Poblaciones Claro. de cientos de miles de personas, ¿está bien? Sí. Entonces la inmunidad de rebaño no es una opción. Ni siquiera es lo que le pasó, por ejemplo, España, con todo el dolor que tuvo, llegó a un 1 y pico por ciento, un 2%, 3% de la población. Claro, ¿Entendés? sí. Bueno, entonces, ¿a qué te voy? Yo creo que lo que puede pasar en esos países donde la gente ya está encerrada por la cuestión climática, por la cuestión social, cómo viven ellos, entonces vos empezás a relacionarte, que es lo que te decía que pasa en Capital. Nosotros acá estamos restringidos igual. O sea, yo estoy acá en mi casa, voy a mi trabajo y vuelvo. No estoy yendo, viste, a visitar a gente o a trabajar a un consultorio de no sé dónde, y después vienen mis sobrinos y después vamos a la escuela y después vamos al teatro. Claro. Entonces, esa situación de estar, si bien se sale a determinada situación, se vuelve a un encierro, hace como si estuviéramos en corrales cada uno, y entonces ahí sí, te diría que es la inmunidad del corral. Bien. O sea, de que vos al empezar a infectar gente de tu entorno, y vos siempre te manejas con el mismo entorno, ya, y no te infectaste vos, ya es más difícil que vos te infectes. Porque todos los que te rodean ya estuvieron infectados. Claro. ¿Se entiende? Sí, se entiende, se entiende. Y si yo estuve en un lugar donde nadie se infectó, seguimos sin infectarnos. Ujú. Es lo que me pasa a mí en mi casa. En mi casa nadie se infectó todavía. Entonces, Claro, porque está nos cerrado. seguimos manejando entre nosotros. Entonces nosotros somos un corral Ujú. que es negativo. Tenés otro corral que por ahí es positivo, pero se infectaron 5, no los 10, no los 7 u 8 que son de ese corral, pero esos 5 sí lo protegen. Hacen como una especie de inmunidad de rebaño, pero no de un rebaño, digamos, generalizado, que es como lo tiran ellos, ¿me entendés? Sí, entiendo. Sí. Gabriela, queremos agradecerte por tu tiempo, tu predisposición y bueno, seguramente estaremos en contacto próximamente. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por pensar en mí para charlar. Espero que haya servido. Yo tengo una forma de hablar que no es académica, pero es clara, que es lo importante. A veces lo Es claro lo que supera llega lo a la académico. audiencia. yo la verdad que les digo, me podría poner en médica infectóloga fatal, pero me parece que es más importante que la gente entienda lisa y llanamente para que les sirva. Tal cual. Porque volvemos al punto, estamos cerca, chicos, estamos cerca de la vacuna. Estamos cerca de la vacuna, que es lo que nos va a sacar de esta situación. Pero si nosotros ahora nos apuramos y salimos enloquecidos porque nos agitan la cabeza todo el tiempo, realmente por ahí muchos de nosotros no va a llegar. Entonces sería una lástima enorme perder esta batalla cuando estamos, digamos, realmente cerca de una salida. Gaby, gracias. Así que, bueno, Hasta la fuerza. próxima. Gabriela Piovano charlando con nosotros. Nosotros nos vamos a la casa.